vamos a continuar con la última de las sesiones del seminario, que tiene como título la exclusión de las personas con VIH de los cuerpos uniformados. La mesa la componen el profesor Néstor Osuna, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia, que nos va a aportar una visión a la que quizá no estamos acostumbrados, porque cuando miramos a los países del entorno, pues miramos siempre a la Unión Europea, pero creo que la visión desde el otro lado del Atlántico también es muy interesante por las experiencias que hay. Y posteriormente intervendrán Marialina González Díaz, que en representación de la Secretaría Nacional de la Federación de Igualdad y Conciliación del Sindicato Unificado de Policía. Y a continuación Eva María González Martínez, representando a la Secretaría de Mujer e Igualdad de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, aquí en Madrid. Nada más, muchas gracias. Vale. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, quiero, por supuesto, agradecer la invitación de Miguel Ángel y de los organizadores, que me permite estar con ustedes en este momento y hablar de un tema que es preocupación compartida en cualquier lugar del mundo, pero que probablemente, y supongo que por eso es que me han pedido que prepare la charla sobre esto, haya tenido una solución no exenta de paradojas y de perplejidades, pero a que haya tenido una solución en otros lugares del mundo, dentro de los cuales conozco el colombiano, que es diferente a la que se ha dado aquí y también en otros países del entorno. Quisiera comenzar con unas cifras generales, una cosa sencilla, y voy a hacer lo más breve que pueda por el tiempo. En Colombia hay alrededor de 100.000 casos de VIH reportados desde el año 1985. En cifras porcentuales es algo más o menos cercano a lo que nos contaba Begoña hace algunos momentos. 74% hombres, 25% mujeres. Voy a poner de pie para ver mejor esto. Y por edad tenemos lo siguiente: la mayor parte de la población con VIH pues está entre 15 y 49 años y población de menos de 14 años pues es significativamente inferior. Dentro de los cuerpos uniformados, entre lo que incluyo ejército, policía, bomberos, algo que allí existe que se llama defensa civil, que no equivale a guardia civil, son como unos socorristas, algo parecido, digamos, a personal de la Cruz Roja, en fin, datos sobre población uniformada. Antes de poner estas cifras aproximativas, ¿por qué pongo aproximativas? Porque dado que no existe la obligación de informar sobre tener el VIH o no para ser miembro del cuerpo uniformado, pues las cifras son de las personas que han aportado esa información. Hay alrededor de 2.000 personas en los cuerpos uniformados del Estado en Colombia que tienen el VIH, que es más o menos el 5% de los miembros de cuerpos uniformados, es decir, una media significativamente superior a la de la población general, casi el doble del porcentaje de la población general. Y de los datos que tomé, lo que más resaltan las estadísticas es una muy deficiente información, sobre todo entre miembros del ejército, sobre la forma de transmisión del virus, sobre las conductas de riesgo. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que hay un alto porcentaje de miembros del ejército que consideran que el virus se puede transmitir por compartir una piscina. Y otros que consideran que esto simplemente tiene que ver con utilizar condones si se va a acudir a servicios de prostitución en zonas de conflicto armado, incluso si es en una zona urbana o algo así. Es decir, hay un grave problema de desinformación dentro de los miembros, al menos del ejército. No tengo datos de cómo ocurrirá en la policía o en otros. Bien, el marco normativo colombiano, que lo voy a poner en 2 minutos,
Por supuesto, comienza con la Constitución y los tratados internacionales. La Constitución colombiana no dice nada exótico al respecto, es una Constitución que se parece a la española, donde está garantizado, por supuesto, el derecho a la intimidad, el derecho a la salud, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de oficio, la libertad de profesión, pero probablemente sea importante mencionar que dentro de estos tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, el equivalente al Convenio Europeo, que establece también derecho a la salud y derecho a la intimidad, y ellos, tiene un órgano, que pues, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que ha proferido ya algunos pronunciamientos sobre, específicamente sobre esto, sobre miembros de cuerpos uniformados con VIH. Y que eso, digamos, se vincula al Estado colombiano, aunque el caso, que luego, si queda tiempo, lo narraré, no tenía que ver con Colombia. La legislación interna, bueno, hay esas dos leyes que no tienen importancia su número, pero que más o menos lo que establecen es lo siguiente: hay reserva de la información, es decir, está prohibido a los empleadores preguntarle a cualquier trabajador o aspirante a trabajador si tiene el VIH o no. Eso incluye tanto a trabajadores particulares como a servidores públicos y, por tanto, a los miembros de los cuerpos uniformados. Existe en la ley la prohibición de discriminación como una, digamos, como una declaración genérica en esta ley del año 2005 que anoté allí, donde dice que ninguna persona por tener el VIH puede ser objeto de discriminación en la salud, en la educación, en su vida de relación, en fin, en general, una prohibición de discriminación. Hay una protección integral de la salud, ahí la palabra clave es integral, que se construyó a partir de la idea de que durante una buena época, cuando los médicos prescribían algún tratamiento o algún procedimiento, por supuesto, la Seguridad Social o la entidad encargada proveía, a veces tarde, en fin, pero digamos, en general proveía el medicamento, pero solo ese. Y luego había que volver al médico y pedir otro. Y claro, si se trata de una enfermedad crónica, pues esto convertía el asunto en un problema complejo. Entonces se elaboró la palabra integral para decir, mire, esto incluye todo lo que el paciente necesita. O sea, ya si es este tratamiento, pero luego el tratamiento cambió, si se requiere este complemento, si se requiere una silla de ruedas, si requiere… El tratamiento es integral y no tiene que iniciar un procedimiento sanitario jurídico en cada ocasión. Y esta legislación también garantiza la estabilidad laboral, es decir, el derecho a permanecer en el empleo y a no ser desvinculado por razón de tener el VIH. Bien, esa es la bonita ley, pero en la práctica, la letra pequeña de los reglamentos de los cuerpos uniformados del Estado ha sido objeto de, y creo que esto es lo interesante del asunto, de una elaboración por parte de la Corte Constitucional Colombiana que ha puesto, digamos, a funcionar con alguna paradoja, como veremos ahora, estas herramientas legales. Voy a narrarles 5 casos, muy brevemente, y luego las conclusiones de esos 5 casos. El primero es un militar a punto de ser ascendido. Aquí anoté el número de la sentencia, si alguna persona quisiera verlo, es muy fácil, se teclea en Google sentencia, y sale el texto de la sentencia, probablemente poniendo el Google desde aquí, no está de más poner Colombia, no va a ser que salga alguna sentencia de Japón o qué sé yo. Bien, entonces, un militar que estaba a punto de ser ascendido, tenía 3 años en la escuela militar, estaba a punto de ser ascendido al grado de subteniente, 2 meses antes de ser ascendido al grado de subteniente, y el diagnóstico proviene por una donación de sangre. Estando dentro del ejército, hay una jornada de donación de sangre a la que él acude y ahí el examen de laboratorio arroja un diagnóstico positivo. Por supuesto, se trata de un paciente asintomático, pero en el ejército lo desvinculan porque a partir del diagnóstico del laboratorio se produce un dictamen médico en donde consideran que hay una incapacidad laboral del 100%. Este militar interpone lo que aquí se llamaría un recurso de amparo, ahí lo llamamos tutela, en el que solicita la reincorporación al ejército, la promoción al grado de subteniente, la asignación de una actividad acorde con su situación y la atención médica de ley. Para él también, digamos, es sorpresivo la noticia de que tiene el VIH,
y solicita todo esto. Probablemente alguien diría, mire, las pretensiones son un tanto excesivas, pero lo cierto es que esto llegó al Tribunal Constitucional y concedió todas las pretensiones. De esto me gustaría mencionar la reincorporación. Por supuesto, la desvinculación es ilegal porque el dictamen médico que habla de una incapacidad, perdón, del 100%, se toma a partir de simplemente un examen de laboratorio, no a partir de un examen médico de la persona, de su capacidad, de su habilidad para trabajar. Esta era la pretensión más controversial. Él está en el curso para ascender a subteniente, lo desvinculan porque judicialmente le van a otorgar el grado de subteniente. Pero la Corte dice, mire, aquí hay un entorno de discriminación. Si simplemente se dice, continúe en el curso con seguridad que va a reprobar el curso, así que el propio juez obliga a otorgarle, o sea, a reincorporarlo, pero con el grado ya de subteniente que tiene. Para los militares es muy importante el rango, pero que también tiene un mejor salario y que tiene pues algunas condiciones más ventajosas. Considera que en el futuro, si fruto de el VIH apareciese alguna enfermedad oportunista o algo, se le asigna alguna actividad acorde con su condición o con la situación en la que se encuentre y por supuesto que se le otorgue la atención médica que le corresponde en virtud de esa situación. El segundo caso me parece interesante, digamos, las coordenadas pueden ser parecidas, pero es un caso en el servicio militar obligatorio, es decir, en el que no hay una relación laboral entre la persona que va a sufrir la discriminación y la entidad. Resulta que el reglamento ¿cómo es que se llama esto? De reclutamiento, no recuerdo la palabra técnica, establece como causal de inhabilidad para prestar el servicio militar tener VIH, entre muchas otras cosas. Bien. Pero resulta que a un joven en edad de prestar el servicio militar lo reclutan y el diagnóstico apenas lo recibe 2 meses después de estar en el servicio militar. Y, por supuesto, de inmediato, en cuanto viene el dictamen, lo desvinculan. Y lo que alega el ejército es que toda esta legislación que mencioné de estabilidad en el empleo y de atención a la salud, en fin, no aplica porque él no es un trabajador. Él está cumpliendo con una obligación ciudadana que es la de prestar el servicio militar y por lo tanto no se le está vulnerando ni su estabilidad salarial ni nada de eso porque no tenía un salario, aunque es cierto que la prestación del servicio militar tiene una pequeña compensación económica. Bien, en ese caso no lo anoté allí, pero igual el órgano judicial, la Corte Constitucional, obliga a reincorporar al soldado. Uno pensará, bueno, si estaba prestando el servicio militar y lo desvinculan, ¿por qué quiere reintegrarse? Pero bueno, él quería reintegrarse a prestar el servicio militar y la autoridad judicial le concede ese reintegro al servicio militar en las condiciones usuales, digamos, en las que se presta el servicio militar. Anoté ir policía con relación casual, no encontré una mejor forma para expresarlo, ya verán a qué se refiere. Es un policía. O sea, los 2 casos anteriores eran en el ejército, los 2 que vienen son en la policía. Es un policía que estaba en servicio desde marzo del año 2010. Un detalle interesante antes de que se me olvide, es un policía que habla inglés y francés, además del castellano, lo cual le permite, digamos, desempeñarse en un ámbito de actividades que pocos policías tienen esa competencia. En el año 2005, es decir, ya estando dentro de la policía, se le diagnostica el VIH y de inmediato, o sea, en octubre es el diagnóstico, perdón, y en diciembre comienza un tratamiento por depresión. Bien, y sigue trabajando como policía. En el año 2008, 3 años después, hay un dictamen médico donde dice que su capacidad laboral se ha reducido en un 50.5% por razones psicofísicas, es decir, se refiere a su depresión. 50.5% tiene una importancia y es que si hay una incapacidad laboral mayor al 50%, la ley habilita a el retiro del trabajador, pero con pensión. Bien, pero a pesar de que existe ese dictamen médico, el policía sigue trabajando, no lo desvinculan. Hasta febrero del año 2010 se produce la desvinculación del
policía, justo 10 días después de que llegara un informe a sus superiores de que había estado, pues eso lo puse entre comillas porque así aparece en el informe, se informa que ha estado con un miembro LGBT. Así lo dice el informe y lo desvinculan en virtud de lo que se había dicho 2 años antes por el médico de que por razones psicofísicas tenía una incapacidad laboral superior al 50.5%. Esta sentencia es bien importante, ya les voy a decir por qué. Por supuesto, se ordena el reintegro del policía a su puesto de trabajo, que continúe con su tratamiento psiquiátrico y los que llegare a necesitar, que si se considera que en virtud de su depresión no esté bien ubicado dentro de la policía en un cargo que pueda ocupar, en un trabajo más bien que pueda ejercer, pues aprovechando que habla francés, que habla inglés, pues que pueda, se le ubique en una plaza de trabajo en la que pueda desempeñarse, que se proteja su intimidad, esto porque el informe médico o la situación se divulgó y lo de que había estado con un miembro LGBT, pues se quiso hacer como un escándalo, incluso la palabra, ¿no? Como más morboso de lo que realmente es ponerlo de un miembro LGBT. Y sobre todo porque en esta sentencia la Corte habla de que las personas con VIH son sujetos de protección especial, que es una doctrina que se había venido elaborando para otro tipo de población, por ejemplo, para mujeres embarazadas, por ejemplo, para niños y niñas, en fin. Y entonces dice, mire, las personas con VIH forman parte de una población que son sujetos de protección especial. Ya veremos qué es eso. Y el último caso, creo que ese es el quinto, es una persona que quiere entrar a una institución universitaria que tiene en Colombia la policía, se llama la Escuela General Santander, en fin, que tiene, digamos, como un cierto reconocimiento dentro de los miembros de la policía y es como para, en fin, para los policías de élite. Este aspirante había prestado su servicio militar en la policía sin ningún problema, había ya terminado esa obligación legal y se somete a las pruebas de acceso para la policía, que incluyen una valoración médica, odontológica, físico-atlética, psicológica, sociofamiliar, estudio de seguridad, exámenes de laboratorio especializados y finalmente una valoración integral. Esto de los exámenes de laboratorio, por supuesto que está prohibido exigir un examen de VIH. Pero las personas que están encargadas de la admisión sugieren, recomiendan sutilmente que es preferible hacer ese examen bajo la absoluta seguridad de que el resultado de ese examen no influye en el resultado. Entonces esta persona efectivamente firma un consentimiento informado de que se practica la prueba y que es consciente de los eventuales resultados. En fin, lo que normalmente cualquier persona que se quiera hacer el examen de laboratorio tiene que, lo que se le informe y lo que tiene que consentir. El resultado da positivo y entonces en la valoración integral se le dice que, por supuesto, la decisión de no aceptarlo no tiene que ver con que tenga el VIH, sino con la valoración integral, sin explicar de qué se trata esa valoración integral. El diagnóstico como se obtiene con esa prueba de laboratorio y allí lo que la Corte decide es si esto es una institución universitaria. Ya en el pleito judicial la policía alega que ahí hay autonomía universitaria, es decir, que un ente de formación superior tiene autonomía para decidir cuáles estudiantes admite y cuáles no admite. Y así como unas universidades pueden hacer una prueba de conocimientos o pueden hacer otro tipo de filtros de admisión, pues ellos hacen una cosa que se llama la valoración integral. Por supuesto, el juez no admite esas razones como válidas y habla, mire, efectivamente esto es un entorno de discriminación bastante grave. No, me faltaba un caso más. Bueno, porque ahí hay dos cosas. Uno, la prueba está prohibida. La prueba de laboratorio está prohibida. Esto de que voluntariamente le recomendamos que la haga, no tenía por qué haberlo hecho, porque legalmente está prohibido. Y usted no tiene la facultad, como una persona que representa el Estado, de sugerir que se haga una prueba que la ley prohíbe que se haga. Y lo otro, porque
al sobrevenir para cualquier persona, fruto de una prueba de laboratorio, que el resultado es positivo, inmediatamente está dispuesto y es obligatorio un tratamiento psicológico, una atención psicológica, incluso para otorgar la respuesta, y eso se omitió. Al muchacho simplemente le dijeron, aquí está este resultado que no tiene nada que ver con su inadmisión, por otro lado está inadmitido, pero no hubo el procedimiento regular para atención de personas con VIH. Bien, el último caso, voy muy rápido, también una prueba supuestamente voluntaria, para una persona que intenta entrar a la policía, esto de que la prueba es voluntaria es un poco difícil, ¿no? Si para un trabajador no de cuerpos uniformados puede ser un poco difícil, si en su empresa, en un establecimiento de comercio, le digan traiga la prueba y dicen, no, la ley me protege. Si la ley lo protege, vaya a ver si en la ley le dan empleo, porque, en fin, imagínense para un policía, donde hay una idea de disciplina y de rigor, bueno, tan importante. Entonces, en este caso, la prueba está allí, y entonces la inadmisión, dicen, por una prueba psicológica y por una, lo puse entre comillas, escoliosis de 9 grados, entre comillas no es por las palabras, sino porque ahí hay 2 dictámenes médicos, uno que dice que la tiene y otro que dice que no la tiene. Y por lo tanto los jueces dicen, mire, aquí lo que hay es una duda, usted no puede inadmitirlo cuando entre los médicos no se han puesto de acuerdo sobre si tiene esa escoliosis o no la tienen. Y lo de la prueba psicológica, claro, en cuanto le entregan al patrullero que solicita su reincorporación la prueba de laboratorio, a los 3 días le hacen una prueba psicológica, y por supuesto esa persona en ese momento pues está en un grado de estrés, en una situación de convulsión extrema, porque acaba de recibir esa noticia. Entonces dicen, claro, no superó la prueba psicológica. Bien, en este caso elabora la Corte a partir de eso algo que ahora voy a mencionar un poco más, que es la presunción de discriminación, que de alguna manera es invertir la carga de la prueba, ¿no? En estos casos, la víctima del despido o de la exclusión no tiene por qué probar que lo despidieron por una discriminación, sino que al contrario, quien lo despide tiene que probar que no fue un motivo de discriminación. Aquí lo mismo, por haber practicado una prueba prohibida y porque se habían omitido esas asesorías anterior y posterior a la prueba de laboratorio. Bien, la conclusión que se puede elaborar a partir de esta jurisprudencia, ¿cuál es? Bueno, la primera es una cosa procesal que solo tiene interés nacional y solo, digamos, para los abogados, es que se abre la puerta de que todos estos reclamos se hagan por vía de amparo y no de procesos ordinarios. No son procesos ante la jurisdicción de lo contencioso, no, sino procesos amparos que son sumamente más rápidos y con mayores poderes del juez y con menores formalidades. Entonces, ahí nosotros utilizamos la palabra procedencia laxa de la acción de tutela o del amparo, es decir, que sin mayores requisitos se puede acudir a esa vía. La segunda línea jurisprudencial importante es esta de la presunción de discriminación. O sea, se presume, esto es tanto para miembros de cuerpos uniformados como para trabajadores en general, todo despido de una persona con VIH se presume que fue por un acto de discriminación. Luego, el empleador, en este caso el Estado, pero puede ser un empleador privado, tiene la carga de probar que el despido no se produce por un acto de discriminación. Tiene que probar otra cosa, ya sea, digamos, una incapacidad médica o, no sé, o que el trabajador incumplió sus obligaciones. En un caso reciente, que no es de militares y por eso no lo puse aquí, que el trabajador había robado a unos bienes de la empresa, vale, cosas por ese estilo. Hay un debido proceso reforzado. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las decisiones que se vayan a tomar para excluir a una persona tienen que ser, digamos, rigurosamente motivadas. Esto de no superó la prueba psicológica o no superó la valoración integral, no se vale. Tiene que haber una motivación explícita, rigurosa, amplia de cada uno de los pasos por los cuales se llegó a la decisión de desvincular a una persona, porque solo así la persona puede ver si hubo una discriminación, o solo así las autoridades pueden ver si hubo una discriminación o no la hubo. Lo de la salud integral, por supuesto,
también la garantía del derecho a la intimidad y como ya Miguel Ángel me está poniendo aquí el letrerito, paso a esto que es lo que más me importa, la estabilidad laboral reforzada. Esto de estabilidad laboral reforzada es un término que acuñó la jurisprudencia nuestra para decir que en estos casos, claro, la ley lo dice, hay una prohibición del despido por la situación de vulnerabilidad, pero ¿en qué se traduce eso? En que antes de despedir, el patrono, en este caso pues el ejército, la institución policial, en fin, tiene que mirar cualquier posibilidad de reubicación laboral de la persona con VIH para un empleo en el que pueda ejercer sus funciones antes de la desvinculación, pero lo más importante, el despido tiene que ser previamente autorizado por algo que nosotros llamamos el inspector del trabajo, que es un funcionario del Ministerio del Trabajo, es decir, el patrono no puede libremente despedir a un trabajador o el ejército no puede libremente desvincular a un militar o lo mismo para la policía, sino que tiene que acudir a estos funcionarios del ministerio que son quienes autorizan el despido o la desvinculación o no lo autorizan. Si el inspector del trabajo no lo autoriza, el despido es ineficaz, es decir, hay que reintegrar al trabajador, pagarle los salarios que dejó de percibir y la empresa o el Estado, la institución, tiene una multa de 180 días de salario a favor del trabajador, no a favor del Estado, por haber procedido a un despido ilegal. Y la otra cosa, pues si hay una incapacidad, pues si hay discapacidad, es un error. Si hay una incapacidad superior al 50%, pues se produce la pensión final. Eso es todo. Hay un caso en la Comisión Interamericana que es parecido contra México y, digamos, no se llevó el caso a la Corte porque el Estado mexicano, al ver cómo la Comisión iba a llevar ese caso ante la Corte, se conductó, digamos, varió algunos reglamentos, cambió algunas prácticas y por lo tanto la comisión consideró que ya el Estado mexicano había cambiado sus reglamentos y se había adaptado a esa situación. Ese caso de la Comisión Interamericana, que es del año 2015, octubre del año 2015, es también vinculante pues, para todos los países del sistema interamericano, dentro de los cuales pues, está prácticamente todo el continente, salvo Estados Unidos y Venezuela, que se salió hace poco, pero casi todos los países del continente están dentro del sistema Interamericano de Derechos Humanos. Perdón por la maratón, pero tenía que ir al policía al frente. Buenos días. La ponencia que nos ha antecedido ha explicado muy bien el ingreso en los cuerpos policiales y nos hemos sentido identificadas. Casi en la fase de oposición es un poco muy parecido y la descripción que ha hecho se lleva la mano con Colombia-España. Buenos días, de todas formas, a todos y todas. Dar las gracias a los organizadores y organizadoras de las jornadas por haber contado con nosotras para participar, dándonos la oportunidad de exponer la labor que tanto desde el Sindicato Unificado de Policía como desde AUGC estamos realizando para la inserción laboral de las personas con VIH, en concreto en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Dar las gracias a Julio, trabajando en positivo, y a María José de Comisiones Obreras, que siempre han estado a nuestro lado apoyándonos. Vamos a comenzar, vamos a hacerlo simultáneamente porque como vamos a ir interviniendo las dos, tanto Guardia Civil como Policía, para que vayáis viendo un poco la similitud en las fases de la oposición. Ahí veis la convocatoria que se realiza todos los años, con mayor o menor número de plazas. Esta es la convocatoria última que tenemos de Policía Nacional y ahí se están examinando ahora todavía. Los requisitos para los aspirantes de Policía Nacional han ido evolucionando. Se ha eliminado el límite de edad, ha cambiado la estatura, el nivel de estudios, pero el resto sin variaciones. Eso es lo que han ido cambiando para poderlo adaptar. Podemos destacar en el punto D, donde veis los requisitos, no hallarse incluido en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que impidan o menoscaben la capacidad funcional u operativa necesaria para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional que vienen establecidas en el anexo 3 de esta convocatoria. Tenemos el cuadro de exclusiones médicas y ahí, como podéis observar, es muy actual.
La orden es del 11 de enero de 1988 y está vigente. O sea, este año la convocatoria sigue hablando del anexo de las exclusiones médicas de esta fecha, donde, como veis, pues o sea, hay otros procesos patológicos donde entrarían las exclusiones. Pero, vamos, explícitamente no en ningún momento habla de VIH, o sea, habla en generalidad, o sea, no lo nombra para nada. Tenemos procesos patológicos, diabetes, enfermedades de transmisión en actividad, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicaciones, bueno, como veréis, tan amplio y tan general que pueden tocar en cualquier caso pueden excluirte. Luego ahora tenemos la convocatoria de Guardia Civil, que la expone la compañera. Bien, pues igual que mi compañera, agradecer a los organizadores haber invitado a estas jornadas a UGC, que es la Asociación Unificada de Guardias Civiles. La asociación es la mayoritaria en Guardia Civil, está formada por 31.000 agentes actualmente. Y nada, pues aquí os muestro la última convocatoria de Guardia Civil, que es de mayo de 2017. Y en esta convocatoria, pues los requisitos no aparecen en principio estas exclusiones, pero sí que se refleja en una parte de que estará condicionada al cuadro de exclusiones médicas. Esta orden, como veis, también es muy moderna, de 1996. Y en su anexo B, como enfermedades generales, la verdad es que no es tan explícita como en Policía Nacional y lo que dice es enfermedades inmunitarias y alérgicas de cierta importancia o pronóstica. Sale un poco general. Entonces, ahora vamos a la fase de oposición por Policía Nacional. Bueno, pues la fase de oposición, veis que hay una primera prueba, son de carácter eliminatorio, van pasando la oposición y empiezan con las pruebas físicas, luego hay una de conocimientos. En las pruebas físicas sí que se les pide un certificado médico, pero es de que tienen la aptitud para poder realizarlas, o sea, es genérico. La segunda es de conocimientos y ortografía, que es eliminatoria. Esta dura un año casi la oposición. O sea, quiero decir que la gente que entra en la oposición, desde que comienzan a examinar en octubre, no acaban hasta junio. O sea, lleva tiempo. Por eso también es, bueno, pues cuando la empiezan es muy triste llegar al final y que ahí es donde te excluyan. Luego la tercera prueba, que tiene 3 partes eliminatorias, un reconocimiento médico, que está dirigido a comprobar que no hay causas de exclusión, las del 11 de enero del 88. Y luego hay la realización de una parte que implica el consentimiento, que aquí nos hemos visto reflejados, el consentimiento de los aspirantes para que los resultados del reconocimiento sean puestos a disposición del tribunal, donde ahí lo firmas, y que sirvan de fundamento para la evaluación y calificación de la misma. O sea, a ver quién dice que no. Se aplicarán a los aspirantes, dice, las técnicas médicas de uso convencional que se estimen oportunas, incluida la analítica de sangre y orina. Luego tenemos la parte biográfica, donde voluntariamente sí que hay que rellenarlo, pero bueno, los datos que tú aportas son de carácter voluntario y es un cuestionario de información biográfica o currículum vitae que lo rellena el opositor. Y ahí dice que se investigarán factores de socialización, comunicación, motivación, pero bueno, le preguntan de todo. Y por fin tenemos un test psicotécnico. Las fases de oposición de Guardia Civil. Sí, pues igual que la compañera, tenemos unas distintas fases para el acceso y entre ellas, como veis en actitud psicofísica, está el reconocimiento médico. Este reconocimiento médico, volvemos otra vez a la orden 1996, que se aplica el apéndice B, que es el que os he leído, y nosotros lo que aportamos es un certificado médico que aportamos en esta fase para realizar las pruebas físicas normalmente, y allí se nos realiza un análisis de orina y de sangre. En principio no se haría la prueba del VIH, pero bueno, ahora ya continúa la compañera. Bueno, pues tenemos el informe que nos hemos hecho nuestro
existen ocupaciones de cuyo ejercicio debe excluirse a las personas con el virus VIH. Explícitamente, ¿se nombra el VIH en toda la convocatoria? No, no se nombra. ¿Que de forma implícita están excluidos? Pues diríamos que sí. Entonces, tanto el Sindicato Unificado de Policía como la Asociación de Militares, también que tenemos aquí a la representante de la Secretaría de la Mujer e Igualdad, y a UGC, pues bueno, hemos empezado una línea de trabajo donde a ver si el inmovilismo de la Administración le tocamos la fibra sensible o le hacemos ver los derechos que sobre esto tiene y conseguimos trabajar contra la discriminación y en toda la oferta laboral, sobre todo en los cuerpos y fuerzas de seguridad. Entonces empezamos nuestro trabajo presentando una pregunta al Consejo de la Policía. El Consejo de la Policía es un órgano paritario de participación de la policía entre la policía y la Administración. Nosotros presentamos una pregunta sobre esto en el 2014, en junio de 2014, y bueno, pues hicieron oídos sordos. A la de 2014 no se nos contestó. Le dimos tiempo, le dimos margen, pensamos que estarían estudiándolo y llegó el 2015. Entonces volvimos a preguntar en el 2015 si ser portador del VIH o ser seropositivo es causa de exclusión para el ingreso en Policía Nacional. Solicitamos revisión del cuadro de exclusiones médicas con el fin de avanzar en igualdad de oportunidades y la no discriminación, y del 2015 nos han contestado en 2017, donde se volvió a realizar la pregunta. Nosotros volvimos a incidir que se había hecho la pregunta en 2014, que se había hecho en 2015, en 2017 volvemos a hacer la pregunta y entonces es cuando nos remiten un informe de don Carlos Godas, que es el facultativo jefe del área sanitaria de la División de Personal, y ahí es donde se nos contesta lo que preguntamos. Y destacando, pues, ¿qué podríamos destacar de la respuesta? Que no se nombra como exclusión el VIH, que no se realiza prueba específica, que si se detecta por referencia sintomática de otras enfermedades, es por la forma que se podría llegar a detectar, o por la entrevista clínica donde el opositor lo manifieste de forma voluntaria. Y así es la respuesta que nos han dado, que se detecta, pero vamos, directamente no porque se esté buscando, sino porque de casualidad nos lo contó el opositor o apareció por otros síntomas. OGC hizo también su trabajo. Bien, en 2014, por parte de una compañera que estaba en la Secretaría de Igualdad, de Mujer e Igualdad, Pilar Villacorta, la anterior secretaria de la Mujer a nivel nacional, se hace una propuesta al Consejo de Guardia Civil, que también está integrado por la mitad de miembros de administración y la mitad de las distintas asociaciones que hay dentro del cuerpo. Entonces, en esa propuesta se solicitaba si existía algún, no sé si lo veréis bien porque no se ve muy bien, pero bueno, se solicitaba si había algún tipo de normativa que impidiera o restringiera el acceso de los portadores de VIH a trabajar. Y entonces en la respuesta contestan ellos que en la actualidad la única restricción para los portadores de VIH para el ingreso es el ingreso en el cuerpo, por lo que os he comentado del cuadro de exclusión, ¿vale? Resulta que en el 2015 salta una noticia. Bueno, mientras lo busca os voy diciendo que a pesar de todo lo que hemos comentado, de lo que he comentado en el informe, también dice que si se detecta sería causa excluyente por las funciones específicas de un funcionario policial. O sea que dice que no se busca, pero que si se detecta sí sería excluyente. Afirma no discriminación. La selección está encaminada a elegir los candidatos más idóneos para el puesto de trabajo. O
O sea, no por eso, sino porque en el conjunto de la oposición se llega a la conclusión de que no son los candidatos más idóneos y por eso se le elimina de la selección. Bueno, ya está aquí la noticia, perdonar, ¿vale? Que hay un fallo. Bueno, pues salta a la opinión pública una noticia de un compañero que denuncia que le han apartado del cuerpo por tener VIH. Entonces, vamos a ver. En resumen, la noticia lo que dice es que el compañero llevaba 31 años ya en el cuerpo trabajando y el virus lo tenía durante 17 años, pero despertó en 2008. Entonces se le detectó un cáncer infeccioso. Se reincorpora al puesto de trabajo, pero con unas limitaciones y lo ponen en una oficina. Por diferentes causas, lo que es el tribunal médico le pide informes y entre los informes de una enfermedad que él tenía y entre esos informes aparece el diagnóstico relacionado con el VIH. Entonces, se realizó un expediente que terminó con la declaración de inutilidad permanente para el servicio por insuficiencia de condiciones psicofísicas. Entonces, en el informe valorativo de la Junta Médico-Pericial, que hay que tener en cuenta que es militar, porque esto lo lleva a través del Servicio Médico Militar, no es nada externo, dice que figura una discapacidad del 66% a causa de patología de oncología asociada a VIH. Entonces, a causa de esto, se volvió a hacer una pregunta por parte de AUGC en colaboración con Trabajando en Positivo. Se hizo un escrito al que era por aquel entonces el director de Guardia Civil, don Arsenio Fernández de Mesa, preguntando sobre esta situación y aquí se ve la firma de la anterior secretaria de la Mujer, Pilar Villacorta, y de Julio, Trabajando en Positivo, y la respuesta del gabinete técnico es que al haberse realizado este escrito por parte de la Asociación de AUGC en cooperación con Trabajando en Positivo, pues no se puede contestar porque es relativo a nuestra normativa interna, deberíamos realizarlo individualmente. Esto ocurrió en 2015, como veis. Ahora va a comentar la compañera. Bueno, y vamos finalizando con la trayectoria que, como veis, llegamos a 2017, donde nos contestan esto. Entonces, con la coordinadora Trabajando en Positivo se hace un informe, una carta, y lo último que hemos hecho es presentarlo a la Mesa Nacional de Seguridad y Salud Laboral de la Dirección General de la Policía, con el fin de que se aborde de nuevo nuestra propuesta y que nos informen aportando. Pues pedimos que nos cuenten la situación actual que tenemos y que nos informen de las previsiones de futuro que va a haber al respecto. Pero lo hemos hecho a través de la Mesa Nacional de Seguridad y Salud Laboral porque hemos visto que el Consejo de la Policía pues ha contestado ha pasado de ello. Somos conscientes de que en la oposición existe una prueba subjetiva, que es, como hemos comentado, la entrevista personal, después de haberlo pasado el resto de pruebas. Es una prueba que no se graba, una prueba que no tiene un control externo, sino que está el tribunal y estás con el tribunal, vas entrando de uno individual, de uno en uno. Por lo que, igual que han quitado el límite de edad y me gustaría analizarlo de aquí a unos años, los mayores de 45 que entran, pues me gustaría saber, quiero decir que es una forma donde no eres candidato idóneo porque no reúnes pues por todo y por nada, porque en esos momentos pues no sabes por qué. Los chavales salen y dicen, he llegado al final después de un año y me han preguntado por qué llevo traje y he contestado que porque venía a la entrevista y me han dicho, pero es que entonces tú no usas traje, solamente te pones traje para venir a la entrevista. Y si contesto, pues no, pues es que me lo he comprado. ¿Te lo has comprado para venir? No, bueno. Y si contesto que entonces es que ya lo tenía, es que ya lo tenías, esta entrevista no tiene tanta importancia como para que te puedas comprar un traje. Quiero decir que en una entrevista de ese tipo, que es al final,
Pues la analítica que haya dado, nos gustaría, nosotros estamos pidiendo que en esa última entrevista personal pues haya un control, se grabe o puedan los sindicatos también estar presentes o que sea una prueba un poquito más objetiva, porque realmente no solamente por esto, sino por otras muchas más cosas no sabemos por qué se elimina a la gente. Bien, deciros que por parte de UGC se ha solicitado que se cambie este motivo de exclusión, porque vamos, no entendemos que sea algo equitativo. Y actualmente hay un borrador para el acceso a Guardia Civil y en el borrador continúa exactamente igual el motivo de exclusión hasta el momento. Si no es modificado, si se aprueba, aparecerá otra vez este motivo de exclusión. Y nada, solo deciros que la verdad que personalmente ha cambiado la secretaría y llevo muy poco tiempo en ella y que intentaré formarme en todo lo relacionado en el VIH. Desde luego que hoy he aprendido bastantes cosas, pero VIH, perdón. He aprendido bastantes cosas, pero tenemos que seguir formando y sobre todo pues tener una información para no tener una perspectiva que no es la real de poder tratar a las personas que tengan este tipo de enfermedad y formarnos en eso, en que si tenemos el día de mañana un accidente con un compañero que tenga este tipo de enfermedad o cualquier persona, pues eso, tomar nuestra medida de protección y hasta tratarla como una persona normal, como lo que es. Muchas gracias. Sí. Me gustaría que entrarais, de todas formas, yo creo que hay una falta de formación como lo hay en violencia de género, lo hay en el acoso, lo hay en tantos ámbitos que en este es una falta de formación tremenda. Igual que hemos insistido en que en violencia de género, en los planes formativos, se trabaje con los alumnos, si entráis en los foros de policía, por curiosidad que he estado entrando en foros que había para ver qué opinan los compañeros sobre este tema, asusta. Asusta. O sea, realmente tú dices, no, es que yo estoy pidiendo esto y estoy trabajando en esta línea. Y dices, yo no patrullaría nunca. Yo no iría. Pero es que hay un desconocimiento total. Y yo creo que hay un desconocimiento donde la prevención y la formación, sobre todo la formación, es importantísima. Estamos en ello y seguiremos colaborando en todo lo que podamos desde nuestra federación también y desde el sindicato. Gracias. Muchas gracias.